enfoque y mi lenguaje, entonces va a llegar el tiempo en que Dios va a soltar la palabra de herencias sobre nosotros. Yo te voy a entregar esto, te voy a entregar esto otro, y ahí es donde nosotros tenemos que reclamar la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vuelvo a la acción, vuelvo a eso. Verso 10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, sume esto, 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, súmele 40 años más, desde la salida de Egipto hasta el Jordán, y desde el Jordán 45 años más, o sea 85 años. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para entrar y para salir. O sea, el tiempo de Caleb de esos 85 años fue, diga, parejito delante de Dios. Su actitud, su acción y su lenguaje. Ah, Dios me habló. ¿Y cuándo me habló? El domingo pasado, hermano. No sé. No ha arrepentido todavía. Pero si Dios me habló. Oiga, hermano, yo lloré a Dios. Yo estoy delante del Señor. Y yo le oré a Dios. Y le lloré, más le lloré que le oré. Y le reclamaba a Dios, le decía: Señor, en tu promesa, y tú me entregaste esta ciudad, y tú hablaste esto, y no veía nada. Nada, no veía cambios. Es que nosotros miramos en la mente nuestra. Nosotros tenemos que proyectarnos en la mente de Dios. Mire, cuando Dios va a soltar lo que tiene que soltar sobre nosotros, cuando nosotros nos pongamos en acción, cuando nosotros nos pongamos en actitud y cuando nosotros cambiemos nuestro lenguaje. ¿Cuándo va a ser probada nuestra actitud, nuestra acción y nuestro lenguaje? En medio de las diversas pruebas. Y dice que Caleb, durante 85 años, 40 años en el desierto, se mantuvo en un solo pensamiento, se mantuvo en una sola dirección. Todos los demás fallaron. Quizás hay mucho que imaginar en eso. Imagínense de que Caleb tenía un amigo. Allá iba Moisés, iba Josué, y Caleb iba aquí. Iba con su amigo. ¿No está ahí, amigo? ¿Alora? Van en el desierto caminando. Y de repente el amigo se empieza a guiar y dice: oh, que tengo carro. Y sigue caminando Caleb. ¿Tu amigo? Entonces va a llegar atrás. Pero vamos. Y se queda, y se queda, y se queda, y se pierde en el desierto. Se pierde en el desierto. ¿Por qué? Porque él quería ya llegar a la tierra prometida, pero Caleb, su mente la proyectó al tiempo que Dios iba a soltar la bendición, no al tiempo de su mente que quería lograr la bendición en el momento. ¿Me entiende? Ah, es que Dios no me ha respondido. Ah, pero si Dios me dijo, entonces yo me detengo. Y cuando se detiene el pueblo del Señor, el Dios sigue avanzando. Y la nube que los cubría de día y los protegía, porque había una nube de día, y dice que había una nube, una columna de fuego de noche que cubría al pueblo de Israel, porque en el desierto había mucha calor, y había una nube que lo cubría para que ellos tengan sombra y puedan caminar durante el día, y en la noche una columna de fuego para que ellos no sean tan fríos. Pero cuando la gente se quedaba atrás, ya perdían la sombra del calor, que lo cubría, perdón, del calor, entonces empezaban a sentir la fatiga del día,
el cansancio y todo ese tipo de cosas. Y ya ahí es cuando el enemigo comienza a susurrar a su oído y le dice, no, ya no tengo la fuerza suficiente para seguir adelante, ya no tengo la fuerza para poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque te desconectaste de la cobertura del Dios Todopoderoso. Y en la noche un frío terrible y te quejas delante de Dios y dices, ¡ay! ¿Por qué no habrá un saco de dormir acá? O no hay un cobertor que me cubra. Es que ya la cobertura va ya avanzó. Entonces viene la queja y viene la murmuración, que es un pecado terrible. Y el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, le dijo uno, Datán, ¿se recuerda a Datán? Ese sale siempre en la tele, uno gordito, medio peladito. Le dijo, Moisés, mejor hubiésemos muerto en el desierto, no nos hubiésemos quedado allá en Egipto y no morir en el desierto. Por último, allá teníamos donde caernos muertos. Antes nuestra vida sin Cristo parece que era mejor, ahora estoy peor. Es que quiero enseñar algo en esta tarde. Dios es un Dios diverso. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios diverso? ¿Sí? Hizo muchas cosas. Pero Dios es un Dios activo también. Y es un Dios que no es estático. Usted sabe que la tierra gira. Pareciera que nosotros no, pero giramos. No es que el frío se vaya para el otro lado o el calor se vaya para el otro lado, sino que nosotros estamos girando en torno a eso. Bueno, ustedes saben. Y dice que el círculo y todo, Eclesiastés dice que todo es una rotación. ¿Sí? La nube, la lluvia, el mar y la lluvia, no, todo. Ya. Sí, es para explicar algo. Entonces, podemos tratar así como tratamos el gimnasio. Entonces, aquí va, está Dios y está su cobertura. Aquí vamos. Entonces Dios, como es un Dios diverso y Dios es un Dios activo, entonces Dios comienza a avanzar. Y ahí vamos. Ahí vamos. Y Dios sigue avanzando. ¿Sí? Y sigue avanzando. Y Dios sigue su proyecto de vida con nosotros, con su pueblo. Entonces Él empieza a quedarse atrás. Tú, memoria. Mira ahí. Agarra un poquito. Y te cuesta alcanzarme. Y ahí vamos. Vamos. Y ahí vamos. Y de repente empieza. Y ya como que se empieza. Pero Dios sigue avanzando. Dios sigue avanzando. ¿Sí? Y todos los que están acá siguen avanzando con Dios. Pero el que va acá atrás dice, parece que Dios no me quiere. Parece que Dios no me ama. No, es que te saliste del círculo de la cobertura. ¿Me entiendes? No es que Dios no te haya desechado, es que tú desechaste a Dios en la activación, en la acción. ¿Me entiendes, hermano? Gracias. Yo lo que quiero hacer es eso. No es que Dios no te haya dejado. Por eso que a mí cuando termina Danilo Montero de decir, dice el Señor me dejaste botado y todo eso, y mi papá me dejó botado, y todos me dejaron botado, y ¿sabe cómo termina Danilo diciendo lo siguiente? Es que yo siempre estuve ahí. Yo siempre estuve ahí. Lo que pasa es que tú no te diste cuenta. Porque estabas tan aproblemado en tu mente de lo que tu papá te había hecho, de que yo como papá Dios siempre he estado en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero como tu nivel ha bajado a tanto nivel natural y humano, no te das cuenta que Dios está procesando tu vida. Y no es que el hermano está mal contigo, es que tú eres el que está, o yo soy el que estoy mal. Porque perdí el ritmo. Cuando vamos al gimnasio dejamos de ir al gimnasio y después queremos lograr de nuevo la misma energía y la misma fuerza. No se puede. Aunque lo intentamos acá, pero las piernas de acá nos dan. Ayer quería hacer muchos goles, pero de la mente nomás, lo hacía, pero espectaculares. Pero acá no respondía nada. Eso nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Y es por la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Entonces, hermano, tenemos que hablar un buen lenguaje, tenemos que hablar bien de la ciudad, tenemos que producir esta ciudad. Pero, hermano, si yo compro 20.000 pesos en cosas en la ciudad, no importa.
eso va a producir. Porque no importa a quién tú le vayas a comprar, tú estás invirtiendo en tu tierra. Y el dueño de la semilla va a ver tu actitud, tu accionar, y Dios va a producir la bendición. Amén. Mire, sé que me voy a alargar un poquito, pero miren una cosa. Hay dos cosas, pero primero una y la otra. Dijeron, o han dicho, que cuando venían estos hipermercados y estos grandes supermercados y estas grandes tiendas comerciales, dijeron que los negocios chicos iban a morir. Y ese era el pensamiento. Ese era un pensamiento satánico, y que las pequeñas empresas o los pequeños comerciantes no iban a poder abastecerse o no iban a poder comprar. Y por un lado tienen razón. Uno va a comprar, no sé, por una galleta a un supermercado que te cuesta 300 pesos y tú vas a un local y te cuesta 350. Y tú eliges el supermercado porque hay más variedad y un montón de cosas. Y muchos empezaron a cerrar sus negocios. Pero saben que hay gente que ha permanecido con sus negocios y aún es más, ha sido más próspero. ¿Y sabe cuál es la razón? Y a veces no son cristianos. ¿Sabe cuál es la razón? Dígale a su hermano al lado, la actitud, el enfoque y el lenguaje. Amén. ¿Se da cuenta? Dante Gebel decía, cuando comencé mi ministerio, Dios me habló de multiplicación y me habló de las naciones de la tierra. Y me pasó a dos que no sabían ni hablar. Y yo le decía, ven, y venían. Y decían, aquí estamos, ¿para qué quieres? Y dice que no sabían ni hablar. Y Dante le decía, a Dios le decía, y me mandaste a esto para conquistar y hacer la multiplicación de la tierra con esto. No sabían hablar, decía, ¿oh? ¿Qué estás haciendo? Oh, mi mamá me mandó. Y dice que Dante pescó a ellos, los tomó y los comenzó a trabajar. Hoy día, ambos, uno es el productor de todo el tema televisivo y el otro es el productor de todas sus campañas evangelísticas en todo el mundo. Les cambió la mente. Sí puedes. No que digan, no, si somos de tercera categoría. Que lo diga la gente. Dios dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de la tierra. Si se le cambia la mente, hermano, usted va a ser, como dicen los argentinos, nos tenemos la próxima semana, re bendecidos. El problema no está en Dios, el problema está en la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Pero a mi siervo Caleb, por cual tuvo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, entonces Dios le entregó la promesa. Se caracterizaba porque tenía fidelidad inquebrantable, una certeza y una seguridad en la promesa de Dios, una comunión íntima con Dios, y esto lo llevó a alcanzar una gran conquista y obtener su heredad que Dios le había prometido. Amén. Yo no sé lo que Dios te haya prometido, porque ese no es tema mío, es tema de Dios. Yo sé lo que Dios me prometió. Y he renovado y estoy renovando mi entendimiento para poder alcanzar. Amén. Quiero contarle algo, y con esto voy a cerrar. La última vez que fui a Santiago, estuve con un hermano y un amigo en realidad, y este fin de semana, viernes, sábado y domingo, iba a haber un congreso allá en su iglesia, una iglesia bastante numerosa, bastante grande. Iban a estar hombres como, me decía el hermano, dice, siempre me nombra esto, los conozco, yo los conozco. Y mi interés era que la música, los chicos de la música, en principal los chicos de la música, bailan. Sé que había un costo alto y todo eso. Pero iba a estar Tony Moya, iba a estar Carlos Velar, son nombres que quizás no conozcan, pero Carlos Velar es un hombre que tuvo un accidente, se chocó en un camión, iba en su auto
con todo un equipo de gente, todos eran familia, eran cuñados y eso, y se metieron en un lugar en Argentina y había tanta nubosidad que ellos a una velocidad bastante fuerte entraron en esa nube y no se dieron cuenta que había un camión detenido y se incrustaron, el auto se incrustó debajo del camión y murieron todos menos él. Y es un hombre de bastante edad que vive en Córdoba. Él todo esto lo tiene ortopédico, el brazo, la pierna, todo. Y dice que lo único que le quedó bueno fue el corazón. Produjo tanto impacto en Córdoba este pastor, tanta relevancia de eso, que cuando él llegó al hospital llegó muerto. Físicamente no habían pulsaciones. Cuando entró una mujer, que él todavía no sabe qué mujer fue en ese instante, y vino a orar por él, y soltó una palabra, y le dijo: tú no te puedes morir, porque es tan grande lo que Dios tiene sobre ti en esta ciudad, de que no te puedes morir. Y estaban todos los médicos, estaban todos ahí. La cosa es que vino el gobernador, vino el alcalde, vino el intendente. Es un hombre que hizo un movimiento de oración en Córdoba, todas las iglesias, aún las iglesias católicas, todos comenzaron a orar por Carlos Velar. Cuando Carlos Velar se recuperó, él comenzó a visitar gente, hizo un movimiento, un avivamiento en Córdoba. Córdoba era una ciudad muy pobre, con un lenguaje pero terrible. Y Carlos Velar hizo un avivamiento sobre esa ciudad, un movimiento tan fuerte de Dios, y más encima la ciudad fue tan próspera que hoy día a Carlos Velar se le respeta más que una autoridad política. Él iba a estar este fin de semana, iba a estar Tony Moya. Tony Moya es un apóstol de Estados Unidos con un movimiento extraordinario sobre matrimonios. Él trabaja porque él tuvo un quiebre en su matrimonio y Dios lo restauró de eso. Y hay cosas gloriosas. Iba a estar Patiño también, que es otro brasileño profeta. Y esta noche, ahora a las 7 de la tarde, y era un secreto para los músicos, que no queríamos que vayan por nombre. Y esta noche cierra Marcos Barrientos con toda su banda en la iglesia. Y íbamos a tener una reunión en privado con Jorge Bravo, para que Marcos Barrientos tenga una reunión privada con ellos y los pueda administrar junto a su banda. No se dio, por alguna razón. Pero lo que quiero dar a entender es el lenguaje. Muchas veces nosotros decimos: plata, gasto, pasajes. Es porque nuestra mente no se ha renovado. Hermano, yo por la bendición me puedo quedar sin nada con tal de recibir esa unción y esa bendición. ¿Sabe por qué? Porque esto se recibe con impartición. Yo viajé a donde vi a Cash Luna, 5.000 personas allá, allá, al final la parte norte, 5.000 personas. En la noche hubieron 60.000 personas, y yo vi cómo el Señor nos ministró a todos, en realidad. Cómo amontonó pastores, cómo amontonó líderes. Yo le dije: yo quiero estar ahí. Yo trataba de agarrar para impartición a 5 metros, la gente comenzaba a tumbarse. Yo le dije: Señor, yo quiero esa unción. Yo la quiero. Yo viajé horas. No dormí por eso. Hay gente que no duerme por ir a una discoteca. No duermo, pero no nos esforzamos porque nuestra mentalidad no se ha renovado. No nos esforzamos para alcanzar lo que Dios quiere darnos. Hermano, la bendición, hay que alcanzarla. Amén. Y tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento. Amén, para poder alcanzar esas promesas. Y la única forma es que nosotros marquemos características delante de Dios. Fidelidad, certeza, comunión, para que venga un espíritu de conquista sobre nosotros y podamos alcanzar. Hoy, este fin de semana, se abre una puerta. Yo sé que ni todos estamos entendidos de lo que está haciendo Josué, pero sabe, yo vi el Facebook y vi al apóstol Carlos cómo están orando en la iglesia en Argentina por estos Josué, porque ellos están uniendo dos naciones, no están uniendo a Carlos con Pato. Ellos entienden en el espíritu que están uniendo dos naciones. Nuestra mente tiene que subir de nivel.
vamos a unir dos naciones. Y no va a haber barrera, hermano, ni que Argentina llegue a la final. No importa eso. Lo que estamos uniendo son espíritus de impartición sobre nuestra ciudad. Cuando estuve en el verano me dijo, Carlos, yo quiero llevar a los Josué a Río Bueno para que Dios produzca un impacto en esa ciudad. Amén. No estamos hablando que nuestra mente se debe renovar. Amén. ¿Lo cree usted? ¿Sí? ¿Lo cree de verdad? Eso va a producir una acción en nuestra vida. Y eso lo va a usted, hermano, mire, a usted nadie le tiene que decir que está siendo bendecido. Usted se va a dar cuenta solito. Se va a dar cuenta solito porque Dios le va a impartir. Dios va a accionar. Dios va a soltar. Dios va a soltar. Usted no sabe cómo, pero Dios da. Y Dios lo va a dar. Amén. Pero tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Caleb alcanzó la promesa y Josué también. De eso vamos a hablar este fin de semana. Vamos a tratar de levantar una generación de conquistadores. Aunque yo a veces dije, Señor, yo un conquistador, pero si mi mente se renueva, no puedo alcanzar. Porque el brazo de Jehová está así. Súbemela un poquito si es posible, por favor.